Bueno, en lo que respecta a la derivada de la función inversa, en realidad utilizando esta regla de derivación, por ahí ustedes no la van a usar de manera usual, ¿sí? Pero va a permitir demostrar varias derivadas que ustedes tienen en tabla, ¿sí? Y que después van a usar, pero bueno, se demuestra a través de esta regla. Por ejemplo, hay funciones como o sea, las trigonométricas, ustedes las conocen la del seno, el coseno, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la función inversa del seno o el coseno? No sé, ahora sí. Chicos, ¿cuál es la función inversa del seno o del coseno? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchan. Me escuchan, pero no se acuerdan. Fuerte y Cuando, claro. cuando tienen que despejar un ángulo, chicos, tienen el seno de un ángulo O sea, igual a ustedes algo. tienen una función que es seno de x, ¿sí? ¿Cuál es la función inversa de seno de x? Ustedes hallaron una Arcoseno. arcoseno. O sea, si yo despejara x, me queda arco seno de y, y se acuerdan que ustedes, para poder graficar en un mismo par de ejes, hacíamos un cambio de variable, ¿sí? Si ustedes agarran la tabla, ven la tabla, ¿sí? Ustedes tienen cargada la función arco seno de x, ¿sí? ¿Y qué les dice? ¿Cuál es la derivada? Si ustedes miran la tabla, les va a aparecer esto, ¿sí? Que la derivada del arco seno de x es 1 sobre raíz menos x cuadrado, o la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado, ¿sí? Después vamos a ver unos ejemplos. En la tabla ya les aparece esto, pero ¿cómo se obtiene esta derivada? Entonces, para poder derivar y hallar esta derivada, no lo hacemos por definición, ¿sí? Porque ustedes recuerdan que todas las funciones, ustedes todas las reglas de derivación las prueban por definición. Lo que hacemos es probarlo a través de una regla, ¿sí? Que nos dice que si ustedes tienen que la derivada de una función f, ¿sí? Es igual a 1 sobre, en la práctica utilizamos esto, ¿sí? Que la derivada de f, si esto es f, es 1 sobre la derivada de f a la menos 1, ¿sí? Todo esto derivado, ¿sí? O lo que es lo mismo, decimos, o sea, esto en la práctica. Nosotros en la práctica lo que hacemos es trabajar que la derivada de una función es 1 sobre la derivada de su inversa. Ustedes en la teoría lo vieron como que la derivada de y respecto de x es igual a 1 sobre la derivada de x respecto de y. Esta es la relación, ¿sí? Pero lo que nosotros hacemos a fines prácticos, como buscamos la derivada y necesitamos que la derivada siga estando en la misma variable que la función, ¿sí? Aplicamos esta regla y luego hacemos un cambio de variables, ¿sí? En la derivada que sería de x', una vez que la hallamos, hacemos un cambio, ¿sí? Una sustitución que nos permita dejarla en la variable igual que la f. ¿Se entiende eso? Porque fíjense en este ejemplo, si ustedes aplican esta regla tal cual está, ¿sí? ¿Qué les dice? Que la derivada de y respecto de x es igual a 1 sobre la derivada de x respecto de y, pero, ¿qué es esto? ¿Cómo procedo yo? Si ustedes tienen que y es seno de x, ¿sí? Si yo despejo x en función de y derivo, ¿sí? Perdón, al revés era, la función era, vamos a hacer la que nosotros en realidad, perdón, la escribí al revés. La y sería la arcoseno de x. ¿Qué ocurre? Como arcoseno de x, yo no sé cómo se obtiene esta derivada, y no la voy a hacer por definición, no se hace por definición, sino a través de esta regla, ¿qué hacemos? Despejamos x, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque esta derivada sí la conocen ustedes, ¿no? Esta ya está probada por definición, ¿sí?
sea, si yo derivo esta función, en este caso la derivo respecto de y, ¿qué me va a dar? Si yo hago esto, busco esto. ¿Qué me va a dar, chicos, si yo derivo a x respecto de y en esta función? ¿Puede ser 1 sobre coseno de x? La derivada del seno. Claro, está bien, ahora entendí, me dijiste todo completo ya. Si yo derivo x respecto de y, me va a dar coseno de y. Entonces, cuando yo quiero buscar la derivada de y respecto de x, me va a dar 1 sobre coseno de y, ¿no? Esto es lo que me decís vos. Sí, Sí, profe. bárbaro. Pero la función está en x, ¿no? O sea, es una y de x, es una f de x, ¿sí? Entonces, ¿yo qué necesito? Llevar esto a x, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ver cómo yo hago para trabajar ahora este coseno de y para dejarlo en función de x y que la derivada me quede en x. Por eso a veces usamos directamente esta relación que decimos que la derivada de f de x es 1 sobre, bueno, f de menos 1 en x, ¿sí? O en este caso, corregido, ¿sí? ¿De dónde sale esto? Sale esto en realidad de, si ustedes componen la función con la inversa, fíjense esto, si ustedes componen la función con la inversa, ¿cuánto les da? ¿X? X, bien, por lo menos no se olvidaron de esto. ¿Sí? Fíjense cómo está todo, hilvanado, ¿sí? O sea, Relacionado, claro. fíjense que acá seguimos relacionados, ¿sí? Fíjense que se me fue la palabra. Acá seguimos trabajando con las composiciones, seguimos trabajando con muchas cosas de las que vimos. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Yo tengo una función compuesta con su inversa y nos da x. ¿Y cómo derivo yo? Si yo derivo por cadena respecto de x, ¿qué me queda? Que la derivada, ¿sí?, de la función que está más afuera, la multiplico por la derivada de lo de adentro, ¿no? ¿Se entiende esto? Esto era la regla de la cadena, lo que hicieron hace un ratito. Que estuvieron repasando otro ejercicio más. Yo derivo la función de afuera y lo multiplico por la derivada de lo de adentro. ¿Se entiende? Y a x la derivada, ¿cuánto me da? 1, ¿no? La derivada respecto de x me da 1. Entonces, acá yo saco esta relación que hay entre la función y la inversa. La derivada de la función es 1 sobre, ¿sí?, la derivada de la inversa. ¿Se entiende? ¿Sí? Que son dos funciones recíprocas, la función y su inversa. ¿Se entiende, chicos? ¿De dónde sale esto? ¿Esto es lo que decías vos, Sofi? Sí. Sí, eso. ¿Está? Están todos muy calladitos, yo no sé si entienden o no. Más o menos. Yo más o menos. A ver, vos tenés una relación que te dice que si vos derivás una función y derivás su inversa, hay una relación recíproca entre las dos, ¿sí? O sea, vos derivas la función y es la relación que hay con la inversa es que la derivada de uno es la recíproca de la otra. La forma de probarlo es a través de la composición. Vos compones las dos, sabes que te da x, esto es como para no acordárselo de memoria, ¿sí? A veces uno, si se olvida, lo que se tienen que acordar es que si ustedes componen una función con su inversa, les da x. Entonces, cuando derivan la composición, ahí les queda la relación entre las dos derivadas, ¿sí? Nosotros, normalmente, se expresa también de esta manera, porque son distintas notaciones, ¿sí? Ustedes vieron varias notaciones. La notación en función de diferencial les dice esto, que la derivada de y respecto de x es 1 sobre la derivada de x respecto de y. ¿Para qué te sirve esto? Que en realidad
es lo que cuesta ver. Para derivar funciones que son complejas, como pasa que son complejas, que no las podemos hacer por definición, ¿sí? Ustedes, la función seno de x la probaron por definición, la función coseno de x la probaron por definición, la tangente la prueban a través de la regla entre la relación del seno y el coseno. Ahora, si nosotros te damos, como acá, el arco seno de x, el arco tangente de x, el arco coseno de x, ¿qué pasa con estas funciones? O sea, la verdad no salen. Si ustedes quieren intentar probarlo por definiciones, te complicas demasiado. Entonces, al estar probada esta regla, al haber una regla probada, que es esta, ¿sí? Al estar esta regla probada, ¿vos qué haces? Y bueno, yo despejo. Acá me va a quedar que x es seno de y, que x es la tangente de y, que x es el coseno de y. Y yo esas tres funciones las sé derivar. ¿Sí? O sea, ya está probado en realidad. Están en tabla, pero ustedes lo probaron por definición. ¿Sí? Probaron que la derivada del seno es el coseno. ¿Estamos? ¿Se Claro. entiende hasta ahí? Entonces, profe, sería, la derivada de la función sería 1 sobre la derivada de lo que despejamos ahí. Exactamente. Pero ¿qué está pasando ahora acá? Yo estoy derivando respecto de x y ¿qué me apareció? No me quedó en x la derivada. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Bueno, entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Yo necesitaría que, si esto es y' es una derivada respecto de x, que esto esté en x. ¿Sí? ¿Y cómo puedo hacer para que acá, en lugar de y, me aparezca x? Fíjate acá, ¿a qué es igual x? A seno de i. Bueno, ¿hay alguna relación entre el seno y el coseno? ¿Yo puedo pasar de una función a otra? ¿Se acuerdan? La derivada del coseno no era... Más allá de las derivadas, hay una identidad trigonométrica que relaciona estas dos funciones. ¿Cuál es? Esa que era seno, bueno, nunca me sé el nombre, profe. La identidad fundamental que les dice que coseno cuadrado o seno cuadrado de un ángulo, ¿sí? Más coseno cuadrado nos da 1. ¿Sí? En este caso sería coseno cuadrado de i más seno cuadrado de i igual a 1. Entonces, ¿lo ven a eso? Esta la van a usar acá, ¿sí? Tanto para el arco seno como para el arco coseno. ¿Yo qué hago acá? Despejo el coseno. Coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de i, o sea que coseno de i es raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de i. ¿Estamos? ¿Y esto qué nos permite? Nos permite, fíjense que yo acá en lugar de coseno, pongo 1 menos seno cuadrado de i, ¿no? Y ahora, ¿qué me aparece? Como seno cuadrado de i, dijimos que este sí 1 sabíamos menos que era... x. Exactamente. Me aparece el 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Que fue lo que yo les puse acá. ¿Estamos? Que es lo que está en la tabla. Si ustedes miran la tabla, les aparece. ¿Sí? Ustedes en realidad pueden usarlo para cualquier función. Si ustedes tienen una polinómica, no sé, Sofi, si le damos uno más, pero, por ejemplo, Sofi derivó el polinomio a través de la derivación logarítmica, ¿no? Y les dio lo que tienen en tabla, lo que se probó por definición, ¿sí? Acá también ustedes pueden utilizar la derivación inversa para derivar un polinomio, ¿sí? O para derivar a veces las raíces. Es decir, bueno, Claro. encontrar la de i igual raíz de x, Tienen raíz raíz de cúbica de x. claro, raíz cúbica. A ver, ustedes, si no les dijeran qué método usar, ¿qué harían acá? ¿Cuál es la regla para derivar este tipo de funciones?
La paso como potencia y después bajo la potencia y le resto Claro, 1 a la le potencia restás arriba. 1. Eso es bien rápido, ¿sí? Ahora, ¿podés derivarlo a través de esto que hicimos acá? Sí, lo podés hacer, si querés. Lo que pasa es que te va a dar mucho más largo. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, a ver, raíz cúbica de x. Es más, la regla general de las potencias, esta, se prueba a través de la derivación inversa. ¿Sí? Vos, en la tabla, ustedes, fíjense que la tabla les dice que la regla de bajar la potencia y restar 1 vale para todo n, para n real, ¿sí? La tabla les dice, creo que dice así, ¿no? Que es para n, me faltó el n acá. Que yo bajo y le resto 1, esto vale para todo n real, ¿no? Esto es n real, ¿sí? ¿Y cómo se prueba que es para todo n real? Porque para n natural lo prueban por definición. Y para n real lo prueban a través o lo pueden probar a través de la derivación logarítmica o a través de la función inversa. ¿Por qué? Porque yo sé que x es igual a i a la n. ¿No? ¿Sí? Si yo despejo x en función de y, x es i a la n. ¿Está bien eso? Están desconfiando de todo, me parece. Sí, profe. Sí, No está están bien. pensando. Bueno, y esto sí lo sé derivar, porque en realidad esta regla en forma general, ustedes, la derivada de un polinomio con potencia natural, la prueban por definición, por la famosa definición del delta x, ¿sí? Que lo han visto en teoría. Entonces, si yo derivo esto está probado. Esto está probado por definición que vale para n natural. Entonces directamente uso esta regla para hallar la derivada. Y prima es 1 sobre todo esto. ¿Sí? Pero como esto quedó en función de y yo tengo que escribir en x, esto va a quedar, x era, perdón, y era x a la n. Entonces queda x elevado a la n, ¿sí? Y, no, perdón, a la 1 sobre n era esto, ¿sí? X a la 1 sobre n, entonces acá me queda la 1 sobre n por n menos 1. Y ahí queda la misma regla, ¿sí? ¿Qué me quedó acá? 1 menos 1 Menos menos 1 sobre n, ¿no? Ahí Sí. está. Que esto es lo mismo, ¿sí? Que aplicar la regla acá directamente. ¿Se entiende? O sea, estas reglas de derivación logarítmica inversa se utilizan mucho para terminar de probar las reglas de tabla. ¿Sí? Esto a nosotros nos ayuda a probar todas las reglas que están en la tabla. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces ustedes en los ejercicios no se van a poner a aplicar inversa cada vez que quieren buscar una derivada. ¿Sí? Depende del tipo de ejercicio, lo van a hacer o van a usar directamente el resultado. ¿Se entiende? ¿Para qué sirve? O sea, inversa más que nada sirve para probar reglas de derivación. ¿Sí? A veces por ahí se los pueden pedir o se lo pueden pedir en un final, se lo pueden pedir en un ejercicio práctico que busquen usando inversa, pero si no, ustedes directamente aplican el resultado. O sea, si ustedes tuvieran que derivar arcoseno, ¿sí? De e a la x, por ejemplo, no se van a poner a hacer esto. Van a utilizar el resultado. ¿Y cuál va a ser la derivada? Van a aplicar regla de la cadena. ¿Y cómo les quedaría la derivada? A ver. ¿Cómo era la derivada del arcoseno solo? Ya habíamos dicho que la probamos acá. Es 1 sobre raíz de 1 menos el argumento, ¿sí? Al cuadrado. Pero como es una función compuesta, multiplico por la derivada de a la x. ¿Sí? Esto sí les puede aparecer como ejercicio.
pero no lo van a probar con la inversa, ¿se entiende? Van a usar el resultado, pero ustedes necesitan saber de dónde sale todo esto y para qué les sirve, ¿sí? Profe, una pregunta. En el G o en el F, que como que están acompañados de otras cosas, ¿cómo, o sea, ¿cómo sería el orden? ¿Sería lo mismo? Y después Sí, diríamos la parte de adentro. el G era, decime uno porque justo no tengo abierto, A ver, ahí te perdón, digo. el G. 2 arco seno de raíz de X, ese. ¿Así? Y ese. Claro, acá vas a usar, así, Sí. Ah, vas no a era hacerlo, coseno. ¿eh? Ah, Era sí, arco coseno, ¿no? coseno. Ah, perdón, yo siempre el coseno. ¿Qué haces? Despejas X, como siempre, despejar bien X, ¿sí? En este caso pasamos el 2 que está multiplicando, dividiendo, después despejas raíz de X, se va a quedar como coseno de I sobre 2, ¿sí? Y después pasas el cuadrado como, en la raíz como cuadrado. Entonces te queda coseno cuadrado de I sobre 2, ¿sí? Y derivas esto. Y acá, bueno, vas a tener que aplicar cadena para derivar. ¿Cómo te va a quedar la derivada de X respecto de Y? Menos 2 seno de X. Ahora, No, ahí está a ver, ¿cómo derivas una composición? De paso vamos repasando acá. bajo el 2 primero, perdón, me confundió. Bien, Sería 2 bien. coseno de I Sí, sobre 2 sí. y después menos seno de X. No, menos seno de I sobre 2. Menos seno de I sobre 2. ¿Y qué más? Y tengo que derivar el I sobre 2, pero me trabé, me olvidé cómo hacerlo. Un medio, directamente. ¿Sí? Porque sería la derivada de I sobre 2, derivado. Que sería directamente la constante, porque la derivada de I respecto de I sería 1. ¿Sí? ¿Se entendió Ok, esto? sí. Bueno, por ahí acá, el tema es acá acordarse, porque ahora hay que ponerlo en función de X esto. O sea, cuando vos hagas I', va a ser 1 sobre todo esto, ¿no? Y vos lo tenés que poner ahora en función de X, ¿sí? Entonces, acá vas a tener que recurrir a alguna identidad trigonométrica, ¿sí? Para poder juntar esto. ¿Estamos? Vos sabés, en realidad vas a tener que recurrir a la identidad que usamos antes. Esa es la que van a usar la mayoría de las veces, ¿sí? Para estos ejercicios la van a usar, ¿sí? En este caso, ¿se entiende? Vas a tener que recurrir a esto para poder escribir, porque fíjate, esto ya sabés cuánto es, porque coseno cuadrado de I sobre 2 es X, coseno de I sobre 2 es raíz de X, ¿no? Esto sabés cuánto es. Lo que falta ver cuánto es esto, el seno. Entonces, para hacer esto, recurrís a la identidad fundamental, ¿sí? O sea, al seno cuadrado de I más coseno cuadrado de I, la identidad trigonométrica. ¿Sí? ¿Está claro? Y ahí despeja seno. ¿Está, Ana era la que estaba hablando o no? Y profe, No, no. ¿hay que derivar menos raíz de X por el menos que acompaña al coseno o no? Claro, acá, o sea, vos el coseno solo sabes cuánto vale, el menos va a quedar. Ok. Y después te va a quedar, pero ¿cuál es el tema? Acá estamos con el medio del ángulo, ¿sí? Así que nos va a convenir usar acá también, ¿no? Para que nos quede todo igual. Porque está bien completito tiene todo, ¿sí? Tiene todo, sí. Sí. Entonces, directamente usamos el I sobre 2 para poder sustituir coseno cuadrado. ¿Se entiende? Y acá, bueno, ya, a ver, hacemos un paso más y reemplazamos todo, ¿sí? No queda
vamos a dejar el coseno que ya está, y acá escribimos 1 menos coseno cuadrado de i sobre 2. ¿Sí? Y entonces acá, ¿qué hacemos? Ahora sí, sustituimos todo, coseno de i sobre 2 es raíz de x, y 1 menos coseno de i sobre 2, coseno cuadrado de i sobre 2 era x. ¿Sí? ¿Está claro? Y te queda que todo esto es y'. Profe, ¿ahí sería x solo o x cuadrado? Coseno cuadrado era x, ¿te acordás? Acá se me fue. X era coseno cuadrado, y raíz de x era coseno, acá, ¿sí? Si vos mirás estos dos, Y ahora sí, profe. ¿está? Si ustedes hubieran agarrado la tabla, en la tabla les aparece que la derivada del arcoseno, volví a poner, ahí está, el arcoseno derivado de x, o de u, que aparece en la tabla como u, ¿no? La que tienen ustedes la Sadowski es u. Les aparece así, de u, es menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Esta es la que a ustedes les aparece en tabla si ustedes miran la tabla. ¿Sí? Si vos miras la tabla te aparece eso. Fíjate que vos tenés esta función, que es una función compuesta. Si lo corroboramos con la tabla, fíjate que esto te da i' menos 1, ¿sí? Con el 2 te quedaría por 2, ¿sí? Y abajo te quedaría 1 menos u, que sería esto u, ¿sí? Perdón. Raíz de x al cuadrado, ¿sí? Por la derivada de u, que es su prima, que es 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Si vos aplicas la tabla, se simplifica acá, se simplifica esto y te queda igual, ¿sí? ¿Estamos? Ustedes en muchos casos van a recurrir a usar la tabla. Vos fíjate que nosotros en realidad probamos, ¿sí? Se puede probar lo que aparece en tabla. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno, les queda de tarea ahora a los otros. Ya tienen el más completo. Sí, 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 porque en realidad es una función compuesta y sí. Bueno, igual lo tendrán que tratar de hacer ahora con lo que entendieron. Claro, Hacerlo ellos intentar igual, hacerlos ustedes entendiéndolo. porque, claro, porque acá ustedes la idea es que no se aprendan nada de memoria, o sea, la tabla es un auxilio, pero tienen que saber de dónde sale todo lo que aparece en la tabla, más allá de que la pueden tener siempre, ¿no? Pero está Claro. bueno que Profe, sepan. ¿la tabla se puede usar en el parcial? Sí, ¿no, Sofi? Sí, Sí. y ahora que estamos en Yo voy virtualidad, diciéndoles que pueden usar. es que ahora que estamos en virtualidad Que nosotros ahora en no, virtualidad no hay no manera tenemos de manera corroborar si de... usan la tabla o no. Claro. Pero Pero en bueno, realidad, presencialmente, si ustedes estuvieran presencial y van a rendir un examen, lo único que pueden tener es la hoja en blanco, el lápiz y la tabla. ¿Sí? Pero en sí, chicos, ustedes van a ser o ingenieros o profesores en matemáticas. Así que tienen que aprender de dónde sale todo. ¿Sí? No se pueden aprender las cosas de memoria o las reglas de memoria. ¿Sí? Tienen que saber de dónde vienen. ¿No es cierto, Sofi? Vos que sí, no sé si hay alguien claro. acá que esté para el profesorado, pero tienen que saber los pasos de todo. ¿Alguien está estudiando para el profesorado? ¿Ninguno? Bueno, triste noticia para el día del profesor. Ninguno está Sí, estudiando para el no hay profesor. futuros profesores. Pero bueno, como ingenieros tienen que aprender también siempre a analizar de dónde sale todo. No es
Más allá de que por ahí, pero los pasos matemáticos se utilizan siempre. Chicos, bueno, ¿seguimos con otro tema o quieren Sí. preguntar algo más? Sabri les iba a mostrar algunos de los de derivada implícita, derivada sucesiva. Sí. Si no hay más dudas, si no hay ninguna duda sobre esto, podemos cambiar. Mm. Y quedan 5 minutos, no sé si no nos conviene cortar y arrancar. Sí, por ahí sí. Bueno, Ya arrancamos la última parte de la clase. listo.